¿Los milagros realmente existen? En Lima todos se lo preguntan, desde los que quieren salir adelante hasta los que solo ansían un poco de amor. Y aparte, tenemos a Clemente, pragmático hasta en sus relaciones, austero por tacañería e hipercapitalista. Funge de prestamista en un barrio lleno de soñadores y emprendedores, aunque no todos son de fiar. Cierta noche, lo inesperado altera el núcleo de su vida. Y ahora, con una hija a quien cuidar, intentará encontrar a su desaparecida madre, mientras mantiene su negocio en pie. La ayuda de Sofía, una devota al Señor de los Milagros y ferviente creyente del poder de lo divino, será crucial para no enloquecer en esta desventura. Bueno, nos encontramos aquí para comentar la película Octubre, dirigida por los hermanos Vega, Diego y Daniel. Es una película estrenada en el 2010, de máximo 1 hora y 20 de duración, de hecho creo que dura 1 hora y 18. Muy a lo que va, bastante sobria como sus mismos personajes, con personalidades bastante marcadas, con cierta humanidad en cada uno de ellos. Inclusive del protagonista, que es un protagonista que realmente no nos cae bien, o por lo menos a mí no me llega a caer bien prácticamente nunca. O sea, es casi el retrato de un capitalista gestándose en medio de una comunidad con personas con muchas necesidades. Ok. Y ahí él se está gestando haciendo su propio negocio. Él inyecta posibilidades, ¿no? Él promueve mediante sus préstamos negocios, o por ejemplo al inicio mismo entendemos que hay un cliente que va a ser una constante a lo largo de la película que nunca le devuelve la plata, que entendemos que es un negociante al que, según sus palabras al inicio, ya le toca que le vaya bien, ¿no? Hay esa expectativa por parte de las personas, ¿no? De que hay algo más de lo terrenal que promueve o impide su éxito, su bonanza, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de la película. La pobreza por un lado y por otro lado el empuje por querer sobresalir. Claro, son espacios pintorescos porque no son casonas antiguas, hay cierto color, obviamente ya desaturado y bastante deteriorado, pero son texturas de historia, ¿no? Son calles en donde se ha vivido, donde antes hubo algo, donde antes hubo riqueza, ¿no? En una sociedad como esta, ¿qué es el dinero? El bien material. También hablando, por ejemplo, de las pertenencias físicas como joyas, relojes, cadenas, estas cosas de oro, ¿no? Que son como la garantía que le entregan al protagonista cuando no tienen plata, dinero con que pagar precisamente, ¿no? ¿Qué simboliza, digamos, esto más allá del dinero como tal y su uso práctico? Según los personajes, porque si el dinero, por ejemplo, para las trabajadoras sexuales, intercambiar servicios, cada servicio tiene un costo e incluso ellas son propietarias de información. Claro, contexto, acá cuando Clemente va en búsqueda de la que él supone que es la posible madre de su hija, visita otros burdeles y cada una de las que se encuentra le cobran por la información que le dan. Entonces, digamos, todo se vende y todo se compra en ese espacio. No hay nada gratis. No hay nada gratis. Por más que una de las trabajadoras sexuales tenga cierto, entre comillas, cariño por el cliente, que es en este caso el señor Clemente, igual le va a cobrar. Ahora, el dinero como tal también en los personajes que van visitando al señor Clemente es importantísimo. Entonces depende cómo ellos van gestionando el dinero, pues saldrán adelante. Por ejemplo, hay una señora que le hizo un préstamo importante al señor Clemente y que después lo devuelve. Bueno, aquí están los 5.000 soles que le debía, aquí están, ahora me podría devolver mis joyas, ¿no? Mueve negocios. La señora seguramente es comerciante y entonces necesita el apoyo de alguien que tenga un capital en manos, ¿no? Un flujo. Y eso a ella le permite pues generar también su propio dinero. Por otro lado, también hay esa expectativa de que a través de la suerte puedo ganarme dinero. ¿No? El caso de Sofía. Claro, el caso de Sofía que finalmente gana, creo, ¿no? No entendemos cuánto, pero bueno, alguna recompensa que asumimos que le viene bien, ¿no? Pero lo interesante en ella es que gana, pero su actitud frente al dinero no es... Es cero codiciosa. Sí, ¿no? Y asumimos que está más destinado a la hija, a la niña... Sí. Que a quien, pues, ella tiene su rol como niñera, ¿no? Ahora, su relación con la religión, con el Señor de los Milagros, posiblemente le lleve a adoptar esa actitud frente al dinero. Y ya sabe que lo va a repartir un poco, le va a dar a Don Fico. Sí, y entonces no es codiciosa, pero digamos, hay de por medio también sabe que es importante el dinero. Por otro lado, tenemos a este señor que Don Fico. Que también sabe que el dinero es importante porque le va a permitir irse de la ciudad. Para él el dinero es una forma de liberación, por el que él está
ahorrando, cosa que lo ha tenido ahí don Clemente, digamos, guardándolo como una especie de banco, le va a ayudar a irse de Lima y entendemos ser feliz por fin, escapar junto a su enamorada. Justamente Clemente es un banco. Y lo importante ahí es que es un banco en quien se puede confiar. Porque cuando don Fico recibe el dinero que ha ahorrado, está íntegro, ahí están sus 2.600 soles. Y don Fico le da la mano en señal de que es una persona de confianza. Recibe el dinero y él le dice, no, igual que tu padre. Igual que tu padre, igual sí. que tu padre, ¿no? Es decir, son personas de confianza. Aunque el contexto se muestre decadente, pobre, casi en la miseria en algunos aspectos, de algunas tomas, ves que es una sociedad, es una comunidad, es un espacio en el que sí hay movimiento de dinero. Y lo curioso también es que cuando alguien no te devuelve el dinero, el banco te agrede, ¿no? Claro. Te agrede, va y te puede, ¿no? Y te puede maltratar. El pata es un negociante, ¿no? El Clemente es un negociante nato, porque así fue su padre y él también está repitiendo el mismo mecanismo. Iba a cometer, creo que un error de comparar esta película con algunas de la filmografía de Aki Kaurismäki, que es un director que hemos analizado hace mucho. En este caso, Nubes Pasajeras fue la película que analizamos de él. Y bueno, yo en general encuentro varias, como que beben un poco esos directores, no solo en la temática del dinero, la clase obrera, intentando salir adelante, sino obviamente también en su estética, los planos abiertos, en cámara fija, jugar mucho con la comedia visual. Pero claro, la gran diferencia que noto entre los personajes de Kaurismäki y el personaje que nos presentan acá, en ese caso Clemente, es que por lo menos hasta las películas que yo he visto de Kaurismäki, que tampoco son pocas, son personajes sí a quien se le pueden cuestionar muchas veces sus métodos y tal, pero son personajes con humanidad, cosa que nuestro personaje protagonista no. Porque, claro, como tú dices, es un negociante nato, pero prácticamente eso mismo, ¿no? Esa mirada de negociante con todo, incluso con las personas, me parece que ya lo separa un poco de nuestra capacidad de empatía, ¿no? O sea, no empatizo con alguien que ve a una bebé como cosa, ¿no? Que literalmente la llama cosa en algún momento. Clemente representa el capitalismo. Es decir, el capital está por sobre todo. Y si yo dejo de ser capitalista, pues, o sea, voy a empezar a relacionarme con los otros afectivamente, eso a mí me desgasta. Eso me va a exigir a mí energía, me va a exigir tiempo, me va a exigir una serie de cosas que al final voy a ver mermado mi capital. En cambio, en el otro lado, el lado del negociante, no. Mientras más clientes tengo, mucho mejor. ¿Me va a demandar energía relacionarme, comunicarme? Sí, pero es un cliente que gano. Entonces son dos dimensiones distintas del uso del capital. Pasamos al segundo tópico, yéndonos al tema de Sofía, ¿no? Los milagros, ahora que mencionas su conexión del personaje de Sofía y su conexión con todo el tema, pues, más místico, las creencias, la fe, bueno, y toda esa simbología más ligada al eclesiástico, ¿no? Que predomina siempre en Lima. Siempre vemos, claro, esas estampitas del Señor de los Milagros, esas velitas encendidas, esas procesiones, y creo que acá se encapsula muy bien. Viene con todo este bagaje a la vida de este personaje, como te digo, hermético, que no cree en prácticamente nada y que existe para el oficio, puramente, ¿no? Que es Clemente. Entonces, en este contexto irrumpe Sofía, con esa concepción del milagro, con esa concepción de la hermandad, con una clara necesidad también de formar una familia, de tener de trascender en todo caso en más personas. Por eso el cuidado del bebé lo ve como una oportunidad. También el mismo hecho incluso de conectar con este hombre que, a ver, dentro de lo que se nos ha permitido ver en cuanto a la relación de ellos dos, no es que haya una conexión emocional para nada fuerte. De hecho, sería ridículo hasta pensar que ella ha encontrado virtudes o dotes en Clemente que la hagan enamorarse de él. Incluso creería que está capitalizando, intentando ver de una forma muy pragmática la relación forzada que quiere tener con Clemente. Incluso lo vemos, ¿no? Vemos un par de ocasiones ahí de como ciertas artimañas, como dejar su ropa de pijama, ¿no? En su cuarto. El tema de, pues, lo más obvio fue lo que hizo con su ropa interior y el agua, ¿no? Esas formas de amarre, casi de forzar este vínculo, esta conexión con Clemente, creo yo, para formar una familia con la niña, ¿no? Bueno, hay una frase clásica en Lima que es en octubre si hay milagros. Y a ella se le hizo el milagro. Claro, verdad, me olvidé mencionar que ella siempre se acerca a Don Fico, que es la representación de la sabiduría, ¿no? Del haber vivido mucho tiempo, ¿no? Y que se sabe, me recuerda mucho a su personaje en Tinta Roja, que claro, que siempre está con refranes o con frases hechas que un poco denotan lo mucho que ha vivido, ¿no? Entonces ella lo utiliza para poder llenar los crucigramas, ¿no? Para poder conseguir, entiendo yo, participar en un sorteo y a ver si se gana dinero, ¿no? Y al final se le hizo el milagro. Igual como a Don Fico, también se le hizo el milagro.
porque él quería sacar a su... Enamorado. que era bastante mayor, quería sacarla del hospital para irse fuera de Lima, ¿no? Le compra la conciencia, ¿no? a la enfermera. A la enfermera o médico, quien es la que estaba allí, y él logra escaparse del hospital con su enamorada. En silla de ruedas, que había además hurtado, Sí. ¿no? Hurtado esta silla de ruedas de una manera muy... Muy cómica, la verdad. Sí. La cárcel como el hospital, la cárcel como ciudad, en algún momento me pareció un guiño interesante. No me acuerdo exactamente el título del libro, pero se ve que cuando llega Clemente a su casa, después de la búsqueda de la caja marquina, encuentra a Clemente durmiendo y con un libro que dice la cárcel o algo por el estilo. Claro, yo siento que haciendo un poco referencia a lo que es vivir en esa ciudad, ¿no? Pero bueno, regresando a Sofía. Al final de la película, ella está extasiada mirando al Señor de los Milagros y Clemente corriendo a buscarla, ¿no? Entonces... A ella se le ha hecho todos los milagros posibles. Incluso él también... entendemos que hay cierto interés nuevo en ella que antes no había, ¿no? Por eso le compra el perfume y va a buscarla. Claro. ¿no? De manera muy inteligente, en el momento previo que va a buscar la procesión, vemos sentado a Clemente en su sala y solo por diseño sonoro escuchamos lo que a él inquieta escuchar, que son pisadas femeninas de unos tacones, ¿no? Que pasan cerca y él como se pone en alerta pensando que es ella, ¿no? Como ya nos dibuja un poco qué es lo que está pasando en la cabeza del personaje, y es una forma muy, muy interesante de utilizar el sonido. En general, como tú has dicho, o sea, no sabemos porque no nos muestran, y esta película se basa muchas veces en no mostrar, cortar incluso antes de lo que usualmente se cortaría la escena, ¿no? Y pasar de frente a otra y ya nos deja un poco la especulación, ¿no? Incluso los chistes, por ejemplo, no sé, a mí me pareció gracioso un poco esta interacción que tiene con el cerrajero, que le pide más plata y él le dice, ¿qué? Por poner 2 hornillos todavía quieres que te pague más, ¿no? O sea, y al toque lo cortan y cambian, o sea, son como cortes muy rápidos que incluso parece que te sacan a patadas de la escena y te mandan a la otra. Siento que es un poco ese lenguaje de la película, ¿no? Sí, digamos que el otro milagro es que llegó el niño a Clemente. Es decir, un pata solitario, un pata dedicado solo a su actividad económica y prefiere que todo se reduzca a una transacción. Un niño ya no es así. Porque un niño te exige cuidado, atención, y hay que comprarle la medicina, y hay que comprarle esto, y comprarle otro, y encima necesitas que alguien te ayude a cuidarlo, porque es decir, le cambia la vida. Y eso es una especie de milagro. O sea, milagro en el sentido de que te saca de lo rutinario. Te saca de lo rutinario y te plantea otras posibilidades de vivir. Una perspectiva distinta de la Claro. vida, ¿no? Esto de la puerta, ahora que lo mencionas, iba a ser mención que al final de la película, creo yo que es la última visita de Clemente a la prostituta con la que usualmente va a tomar sus servicios, intenta abrir la puerta con fuerza y no puede, o sea, no le funciona y la señora le dice que, bueno, ya lo arreglaron, que tiene que abrirla normal, ¿no? O sea, que no tiene que forcejear, que a veces las cosas tienen que cambiar, ¿no? En general las puertas, es interesante porque las puertas son como o sea, la puerta, la misma puerta de la casa de Clemente, ¿no? Él encuentra abierta y cuando encuentra a la hija, perdón, ¿no? Parece algo tan simple, pero qué distinto es forcejear la puerta o que se te malogre la chapa, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Me parece un símbolo de prosperidad incluso, ¿no? La puerta abierta es a una nueva oportunidad o una puerta estancada, como que algo todavía no está del todo bien resuelto y al final entendemos que es como un guiño a, bueno, las cosas en cierto modo ya están bien, ¿no? Sí, ¿no? A mí me parece interesante la idea de milagro, en el sentido de no de lo extraordinario, sino en el sentido de que te exige un cambio de vida. En el sentido literal del término, milagro es lo que no se veía comúnmente y ahora tienes que verlo de otra forma para entender la vida, ¿no? Hola, espero que les haya gustado el video. Soy Francisco Ríos Telles, soy cineasta independiente, también hago mis propias producciones. No tengo largometrajes aún, pero sí tengo cortometrajes, tengo varios de hecho. Tengo 5 en total, pueden verlos acá. Y de hecho todos estos se encuentran en una lista de reproducción que van a encontrar en la descripción del video. Así que sería increíble si pudieran ir a verlos, comentar. También abajo les dejo el link de Letterboxd para que puedan ahí reseñarlos y calificarlos. Y nada, gracias por ver el video hasta acá. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis.